Estaba pensando hoy y estos días cuando supe que tenía que preparar el mensaje y uno ora pidiéndole a Dios que le guíe. Y hoy cuando llegué esta mañana y estaban compartiendo la cena del Señor y hablaban de entrar al lugar santo con libertad. A ver si no está el hermano que habló hoy de eso, se tuvo que ir seguro. Y decía de entrar con confianza en el lugar santo. Y el título del mensaje de hoy es algo así como nunca serás inoportuno o nunca serás importuno. Nunca serás importuno. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el Padre Nuestro. Quiero ver qué hora es, así no me pasa. Menos 20, menos 20. El Padre Nuestro lo encontramos en 2 de los Evangelios. Vos podés ir ahí a Mateo capítulo 6 y vas a encontrar la oración que todos conocemos, el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y también está en Lucas 11. Pero en los 2 evangelios está en medio de un contexto completamente diferente. Si vos, por ejemplo, te vas a Mateo 6, el Señor viene hablando de un contraste entre lo que es la acción de una persona y lo que es el corazón de una persona. Y está hablando, por ejemplo, ahí hay una frase que resalta en ese capítulo que dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Que quiere decir algo así como: tené cuidado de no mostrarte ante los demás como queriendo decir yo soy más santo que ustedes, ¿no? O yo soy... ¿Se acuerdan aquella vez que el Señor hablaba de aquel fariseo que oraba puesto en pie Señor, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? Y él condenaba eso. Y él va a hacer algo, ahí en el Evangelio de Mateo va a aparecer esto relacionado con algunos temas. Por ejemplo, guardate de no ostentar que das limosna a los pobres. Guardate de ostentar que vos ayunás, que era una costumbre judía de hacer los ayunos. Y entonces algunos, para mostrar que ayunaban mucho, como que se maquillaban de una forma que la cara muestre más que están sufriendo. Como artistas, ¿no? Pero también dice, y en ese contexto dice, tampoco te muestres ahí orando ante los demás. Y ahí viene un poquito lo que decíamos de ese judío, fariseo que oraba de esa forma. Y él, básicamente en Mateo 6, cuando presenta el Padre Nuestro, le está diciendo la forma de orar, pero cuando está hablando de lo otro, le está diciendo, bueno, no actúen así, no oren así para que los demás los escuchen. Oren al Padre, que Dios los escuche a ustedes. Ese es el contexto de Mateo. Pero en Lucas el contexto es diferente, porque ahí el Señor está en un grupo de amigos íntimos, está con los apóstoles, lo que iban a ser los apóstoles, con sus discípulos. Y ellos vienen a él y le dicen, enséñanos a orar, porque Juan le enseñó a sus discípulos a orar y ahora nosotros queremos que vos nos enseñes a orar. No sé si las 2 ocasiones son ocasiones diferentes, la verdad que no lo sé, pero sí ese Padre Nuestro está ahí insertado en la Biblia en 2 contextos completamente diferentes. Este es un contexto de amigos, de personas que con un corazón sincero, aquello era con un corazón hipócrita, daban limosna para que los demás lo vean, oraban a nadie para que los demás vean que oraban, ayunaban para que... Pero acá es en lo íntimo, y acá hay personas que están orando al Padre, y Él les dice, bueno, cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y después hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y sigue, ¿no? Hablando de las necesidades personales. Y cuando nos ponemos a pensar, en la oración, tenemos que entender que el judío de aquella época
entendía que la oración era algo que se hacía en el templo. Si vos ves en toda la Biblia, no hay muchas oraciones fuera del lugar, ¿no? Viste que cuando viene, por ejemplo, la mujer samaritana que se acerca a Jesús y le dice, vosotros decís que en el templo se debe orar, y Jesús le dice, ahora viene y ahora es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No está relacionado a un lugar o a una ceremonia. Ahora viene eso. Antes de eso, todo estaba circunscripto a ciertas ceremonias, ¿no? No había, o no sentían, quizá algunas personas sí, pero el mayor de la gente veía así, se iba a orar al templo, se hacía el sacrificio en el templo, todo un mecanismo que hasta el Dios mismo llegó a aborrecer. Hoy hablábamos en la cena, o hablaba nuestro hermano, que decía sacrificio y ofrenda ya no quisiste, ¿no? O sea, el Señor se cansó de eso. ¿Por qué? Porque no lo hacían conforme al corazón de Dios, sino que se había transformado en un rito. Y fíjate que en Mateo 6, justamente cuando habla del Padre Nuestro, dice que no oréis con vana palabrería, ¿no? Y justamente en ciertos círculos cristianos, el Padre Nuestro se ha convertido en una vana palabrería, ¿o no? Lo repetí sin pensar lo que se decía. Yo pertenecía a otra, yo fui bautizado en otra religión de chiquito, medio por impuesto, ¿no? Como conocemos. Y cuando ibas y te confesabas, no sé si alguno tuvo esa experiencia, yo la tuve, tener que entrar en esa casita y decirle a alguien todo lo que vos habías hecho, y te decía, bueno, andá y rezate 10 Padre Nuestro y 10 Ave María, ¿viste? Y vos salías y decías, Padre Nuestro, y lo más rápido posible para terminar, ¿viste? Vana palabrería. Lo que el Señor estaba enseñando es, no oren con vana palabrería, y terminó, porque tenemos y esto soy muy repetitivo a veces en decirlo, pero tenemos la costumbre de transformar nuestra relación con Dios en un rito, en una religión. Vengo el domingo acá y entonces Dios me va a bendecir toda la semana. Y empezamos a jugar de esa forma con Dios. Yo cumplo, antes de comer digo, Señor Jesús, gracias por los alimentos, amén, y a morfar, ¿no? Y no tenés el corazón realmente en agradecerle a Dios ese plato de comida que está delante tuyo. ¿Te das cuenta la diferencia entre acción y el corazón? No es cumplir en darle gracias a Dios por la comida, es estar agradecido a Dios por la comida, en el interior del corazón. Pero el Señor, después de enseñarles ahí esa sencilla oración, que no es una oración para repetir de memoria, sino que es un ejemplo de cómo oramos a Dios. Una de las cosas que empieza diciendo es santificado sea tu nombre. Y una de mis oraciones es, por ejemplo, o en familia, Señor, que no avergoncemos tu nombre, que nosotros no avergoncemos, que con mis palabras, con lo que hago, con mis actitudes, dame la gracia de no avergonzar tu nombre. Así que lo que quiero decir es que es un ejemplo a seguir esa oración. Pero después va avanzando y él va a contar una historia. Y la historia está en Lucas capítulo 11 y el versículo 5. Y en adelante dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, subrayate ahí, amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Subrayá de nuevo ahí, amigo mío, digo yo. Aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Su importunidad, nunca serás importuno, quiero decirte algo.
¿Qué es una importunidad o una inoportunidad? Son palabras muy parecidas. Importunidad. ¿Qué es una importunidad? Te voy a contar lo que es una importunidad. A ver, ¿qué fue? ¿Anoche? ¿Antenoche? Antenoche. Llovía cántaros, ¿no? Llovía cántaros. Entonces yo me iba a ir a bañar, ya estaba con lo último, ¿no? A punto de meterme en la ducha, y golpea, y mi señora dice, te llaman por teléfono. Bueno, sí. Y empezó a escuchar, sí, no, Waldo, mirá, pasa tal cosa. En la casa de al lado, acá, al lado nuestro, ahí donde entra la luz en la casa, antes del tablero de la casa, con la lluvia que estaba cayendo y el viento, se había mojado y estaba haciendo chispazos mal, ¿no? Mal, así. Yo había visto que en casa la luz hacía así, pero pensé que era por la tormenta, ¿viste? Y no, era que al lado teníamos un cortocircuito bárbaro. ¿Viste? Y vos decís, ya estaba así, ¿no? Y llovía cántaros. Y yo pensé adentro, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Viste? Con el agua cayendo. Así que, bueno, pero era un amigo. ¿Viste? Por eso digo subrayar un amigo. ¿Viste? Cuando decís, ¿qué amigo? Bueno, ahí está, el amigo. Digo, bueno, me he visto así, me puse una campera, busqué una campera, así me la puse, me la cerré toda. Fui a ver y era así. Digo, oh. Bueno, la cuestión es que fui, corté la luz de una parte de la propiedad ahí donde vivimos, vine, abrí la caja, separé los cables, los encinté. Mientras tanto, esto era justo donde termina el alero de la casa, y un chorrito de agua me caía hasta lo profundo de mi ser, helado, ¿viste? Así, yo pensaba, estaba a punto de bañarme y acostarme, porque fue como a las 10:30, 11 de la noche, 11 me dice mi señora, ¿viste? Pero bueno, eso es una importunidad, ¿no? Vamos a decir, mi vecino me importunó a mí, pero también las circunstancias lo importunaron al vecino, ¿no? Y uno ¿viste? Yo adentro mío pensé, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero después encontré que había una solución. Y no fue tanto. Después me bañé con agua caliente un rato. Pero eso es una importunidad. Y a veces, cuando no tenemos cierta confianza, nos da temor importunar a alguien, ¿no? Acá la historia es de una persona que, ¿viste? Nosotros decimos un paracaidista que te cayó a las 11 de la noche, ¿viste? Imagínate aquellos tiempos, no había forma de avisar que ibas a ir de visita, ibas, no había WhatsApp, no había correo, no había... Si vos ves las cartas, inclusive muchos predicadores iban de ciudad en ciudad con la carta de presentación en su mano, ¿no? Como diciendo, mira, me manda el apóstol, si me pueden aguantar. Era complicadito, ¿no? No es que avisabas antes. Mira, yo por ejemplo cuando hacíamos viajes hacia el sur y eso, unos días antes hablaba con algunas personas y decía, mira, voy para tal lugar, ¿será posible que me quede en tu casa una noche? Y entonces están preparados. Pero en aquella época no, te caían. Ahora imagínate también, le cayó, no tenían nada, y viste, no es que tenían la estufa, la cocina a gas, que prendés algo, prendés las luces, te pones a cocinar. No era así. Había que agarrar la leña, prender el fuego, agarrar la harina, amasar, todo a oscuras, todo a oscuras. Y entonces, bueno, esta persona dice, bueno, le voy a manguear a mi vecino. Y entonces se va, ¿viste? No sé si vos tenés vecinos así, que le pedís una taza de azúcar, 2 huevos, un limón. ¿No me podés cocinar la torta también? Le decís. Pero es muy común. Cuando hay vecinos cercanos es muy común que por ahí te quedaste sin algo y en vez de ir a comprar se lo pedís, después te lo devuelvo y le decís, ¿no? Así. Por lo menos en nuestro barrio hacemos así. Y va ahí y se encuentra con una respuesta, la historia es. ¿Por qué? Porque Jesús muchas veces en sus historias hacía cosas que nos hacían entrar en conflicto, que nos ¿viste? Como que nos enfrentaba a una situación que te chocaba un poco, como un choque. O sea, en aquella cultura era muy común esto, y vos recibías una persona, se hospedaba. Hoy nuestras casas son un poco blindadas, ¿no?
pero en aquella historia no, en aquellas épocas no. Y Jesús, como te digo, hace esas historias que a veces chocaban contra lo que uno piensa, contra la cultura, para que se les grabe. Ustedes saben, las parábolas muchas veces son como exageradas. Justamente hoy también hablaban de aquel mayordomo que le debía a su dueño una cifra de dinero que era exageradísima. Es como decirte, sí, le debe 100.000 millones de dólares. O sea, una exageración. Otras veces son historias que son justamente como chocantes. Fíjate vos, la historia del buen samaritano. ¿Qué era un samaritano para un judío? ¿Qué era? Una persona indeseable, casi un enemigo. Una persona que yo soy judío, yo soy del elegido por Dios y ellos son los samaritanos. Y viene Jesús y cuenta la historia del buen samaritano. ¿Cómo buen samaritano? Son dos palabras que no pueden ir juntas en mi vocabulario. No hay buenos samaritanos. Los samaritanos son gente... Y hoy en día, esa historia tuvo tal impacto, que hoy en día cuando hablas de alguien que necesita algo, necesita un samaritano que lo ayude. O sea, cambió el concepto de esa palabra. Con un enfrentamiento entre conceptos que no... Y acá está haciendo lo mismo, está diciéndole, mira, si vos vas a la casa de un amigo a pedirle algo, el tipo no te va a sacar corriendo. Y la historia lo que va reforzando es que después del Padre Nuestro, es que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, por cualquier necesidad, por cualquier pedido, por cualquier peso en nuestro corazón. Ellos se acercaban a Dios para ofrecer el sacrificio, para esto, para cumplir con el rito. No se acercaban a Dios libremente. Y esta historia va reforzando eso. Y quiero simplemente mencionar, y acá recién empieza el mensaje, pero va a ser cortito. 4 razones para acercarnos a Dios sin temor. 4 razones para acercarnos a Dios sin temor. Y la primera palabra es que Dios no está molesto de que te acerques a Él. Dios no se molesta por la hora en que llegues a acercarte a Él. Yo sentí incomodidad cuando a las 11 de la noche con lluvia me estaban... Sí, pero Dios no siente incomodidad. Dios nunca está molesto de que vos te acerques a Él en oración. La segunda... Viste que en la historia dice que la puerta está cerrada. Dios no te cierra la puerta. Dios no te cierra la puerta. La puerta para acercarte a Dios, para entrar a la presencia de Dios, está abierta. ¿Sos un hijo de Dios? La Biblia dice en Juan capítulo 7, ¿no? Juan capítulo 10, perdón. Juan capítulo 10. Jesús dice, yo soy la puerta. Es por donde podemos entrar a Dios, gracias a que Jesús nos limpió del pecado, gracias a que Él murió en la cruz para cargar nuestros pecados. Nuestro camino al Padre, nuestra puerta al lugar santísimo está abierta. Nos podemos acercar a Él. Fíjate, en Génesis capítulo 7, cuando Noé construyó el arca y comenzó a llover, y entraron los animales, y entró Noé al arca, después de haber estado hablando durante 120 años acerca de que el juicio de Dios iba a venir, después de que entraron ellos y comenzó a llover, la puerta del arca, dice la Biblia que Dios la cerró. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la puerta al lugar santísimo, que era un velo, era una cortina, dice que en el momento que Cristo entregó su espíritu allí en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Quedó expuesto ahí el lugar santísimo. ¿Te imaginas cómo temblarían los sacerdotes? Pero esa es
el cuadro que nos pinta, que Dios nos abrió la puerta para entrar hacia Él. Dios no te cierra la puerta. Dios no te cierra la puerta. Tercero, el hombre dice, estoy en cama. Dios no está dormido. Dios no está dormido. Vos podés ir en cualquier momento, no vas a despertar a Dios. Él está atento, esperando que vos te acerques a Él. Más adelante vamos a ver algo que Dios nos dice, pero Dios no está dormido. ¿Se acuerdan en Primera Reyes capítulo 18? Estaba el profeta Elías, estaban los 400 profetas de Baal, él había hecho un desafío. Bueno, hagamos 2 altares, y ustedes oren a Baal y que Baal consuma el sacrificio que está sobre ese altar. Y si ustedes no pueden, bueno, cuando termine después yo voy a orar y a ver si Dios consume el otro sacrificio. Y están ahí, dice, desde la mañana hasta la tarde, saltando, gritándose, cortándose. ¿Te imaginas lo que sería eso, no? Desangrados los tipos ahí, ¿viste? Saltando y gritando alrededor de él. Y Elías, un capo, ¿no? Pero dice, grite más fuerte que capaz que está dormido. ¿Te imaginas? Él ante 400 de los otros. Y toda la gente alrededor mirando, ninguno se jugaba por nada. Pasó aquello, se ve que o los tipos se desangraron o no sé qué, pero quedaron muertos, liquidados ahí. Y Elías dice, bueno, ahora voy a orar yo. Señor, consume este sacrificio. ¡Blum! ¿Viste? Así. Fueron, no sé si 10 palabras la oración de Elías. Y la mitad de las palabras dice, lo digo para que ellos escuchen que sos vos. Dios no está dormido. Dios no está dormido. No necesitas despertarlo. No lo vas a importunar con tus oraciones. Y por último, Dios no tiene escasez. El hombre dijo que él no puede dártelos. Pero Dios no tiene escasez. El no puedo para Dios no existe. Puede ser que Él diga no quiero. Porque cuando oramos es hágase tu voluntad. O sea inconveniente la respuesta de eso que vos pedís. Pero Dios no tiene escasez. Dios no está molesto. Dios no te cierra la puerta. Dios no está dormido. Dios no tiene escasez. Si vas a Primera Reyes 17, ahí mismo Elías había orado también para que en un tiempo en que Dios mandaba juicio sobre Israel, no lloviera durante 3 años, ¿no? ¿Te imaginas una sequía de 3 años? El año pasado, no, el 23, hubo una sequía grande en Monte y era tremendo. Pero imagínate una sequía que no caiga una gota durante 3 años. En una tierra que ustedes, si alguno vio una foto alguna vez de la zona de Israel, es semidesértica ya de por sí. Hay lugares verdes así, pero en general es una zona bastante árida. Y sequía, 3 años. Se acababa todo. Y él en un momento va ahí a una viuda de Sarepta y le dice, bueno, dame de comer. Y dice, mirá, estoy cocinando lo último que nos queda. Bueno, dame a mí y después Dios va a proveer. Y dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija escaseó hasta que llovió, ¿no? ¿Te imaginás? En un momento de una tremenda hambruna, vos tenés ahí en tu negocio que nunca se acaba el aceite y nunca se acaba la harina, ¿no? Te ponés a vender pan como loco, ¿no? ¿Sí? Yo sí. ¿O no? Porque a veces pensamos, bueno, y después que llovió se le acabó la harina, no, pero debe haber vendido pan como loco, ya se salvó. La verdad que no sé, estoy especulando. Pero no escaseó, no escaseó. De vuelta en el capítulo 6, mejor dicho antes, en el capítulo 6, también lo perseguían a Elías, justamente porque había orado por eso. No, él revelaba a dónde lo querían atacar, al rey de Israel. Y los sirios dicen, ¿quién le está avisando acá a dónde vamos a atacar? Porque cada vez que vamos están preparados. Y entonces alguien dice, mira, hay un profeta que le dice al rey, lo vamos. Y los sitian, ¿no? en Dotán, ¿viste? En una ciudad que se llama Dotán. Y todo el ejército de Siria está rodeando la ciudad, ¿no? Y entonces el criado del profeta dice, estamos liquidados, no hay por dónde escapar.
Y entonces el profeta ora y dice, te ruego que le abras los ojos para que vea lo que realmente Dios es, ¿no? Y entonces el criado comienza a ver y ve que todo alrededor hay un ejército celestial para defenderlos. Te animo a que leas eso, no te voy a contar el resto de la historia, está en Segunda Reyes o Primera Reyes. Segunda Reyes capítulo 6. No escasea, los recursos de Dios no escasean, sean ejércitos, sea comida, sea lo que sea, los recursos de Dios no escasean. En Segunda Reyes 4, también de vuelta hay una viuda de los hijos de los profetas y también en una circunstancia está pasando una tremenda necesidad. Y también Dios, a través del profeta, en este caso Eliseo, provee para ella el alimento, para ella y para su hijo. Las cosas de Dios no escasean. Así que hay 4 razones por las cuales nunca serás inoportuno cuando te acerques a Dios. Porque Dios, primero, no se molesta, no está molesto de que vos te acerques a Él. Dios no te cierra la puerta. Él está esperando que lo llames, no está ocupado con otra cosa. Dice, ¿viste cuando vos estás esperando a alguien y cierran la puerta porque está en reunión con otra persona? Y por ahí te comes 1 hora, 1 hora y media esperando. ¿Nunca te tocó? A mí me tocó. Y vos decís, tenía otras cosas que hacer. Y Dios nunca está ocupado, no te cierra la puerta. Dios no está dormido. No está dormido. Dios no tiene escasez. Y un bonus track, el último, así, este va de regalo. ¿Sí? Dice allí después, y yo os digo, versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará le va a dar una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si vosotros, cuánto más. Dios no es cruel. Dios no es cruel. Dios no está para hacerte sufrir. Puede ser que en algunas circunstancias Él permita que traigan sufrimiento a tu vida, pero siempre tienen un propósito. No te digo que lo veas enseguida. Hay cosas que me pasan, que me están pasando, que me han pasado, que todavía yo no sé por qué pasaron. Algún día lo sabré. Tengo fe en el plan de Dios. Tengo fe en la bondad de Dios. Tengo fe en la santidad de Dios. Y que Él no es cruel. No es cruel. Al contrario, cantamos por su gracia, por su amor. Lo cantamos. Dios no es cruel. Dios está ahí escuchando y está en realidad esperando que vos llegues a Él. Porque en uno de estos 2 pasajes dice, porque Dios sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe, conoce tu necesidad, conoce tu corazón. Y cuando hablo de necesidad no estoy hablando de una necesidad material o meramente física, estoy hablando de toda la amplitud de lo que esa palabra significa. Y a veces esa necesidad que vos tenés necesita que aprendas algo a través de un camino un poquito duro. Por eso que quizás Dios permite que algunas cosas nos sacudan un poco. Pero Dios tiene un propósito y Dios no es cruel. Dios siempre está atento a un corazón que se acerca sinceramente a Él. Y este contexto de Lucas, lo que le está enseñando a los discípulos es: no tengas miedo, no tengas temor, sentí libertad de acercarte a Dios en cualquier momento. No es una cuestión de un sábado en la reunión de jóvenes, no es una cuestión de un domingo en la cena o en la reunión, es una cuestión de cada día, cada momento,
cada circunstancia que vos atravesás, cada decisión, cada necesidad, cada dolor. No tenés que esperar a estar en el templo. Él tiene la puerta abierta para que llegues a Él en oración. ¿Vamos a orar? Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, por haber compartido tu palabra y en especial porque compartimos lo que tú nos dijiste, que nos anima a acercarnos cada día más a ti con un corazón sincero. No para que los demás nos vean, ni para sentir que, bueno, si hacemos esto, Dios nos va a bendecir, sino para volcar delante de ti nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra incomprensión de cosas que nos rodean, que podamos, Señor, acercarnos como a un amigo, porque tú hiciste ese puente de amistad con nosotros a través de la sangre de tu Hijo. Gracias te damos por esta oportunidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén.